3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a El Color de México con nuestro buen amigo Roberto Guerrero y su servilleta Pepe Nieto. En este capítulo segundo llamado Maestros en Decadencia, así es amigos, vamos a continuar estudiando el fenómeno, pero ahora específicamente en cuestión del Internet. ¿Qué tan buenos han sido estos maestros o qué tan malos han sido? Roberto. Claro que sí, amigos. Vamos a darle continuidad a lo que hemos venido trabajando, a lo que hemos venido haciendo, sobre todo porque cobra gran relevancia, ¿no? En un país como el nuestro y con una estructura de maestros que cada vez se ve más débil. O no sé cómo lo veas, amigo. Totalmente. Y sabes que lo peor es que en general, a nivel mundial, el mundo no estaba preparado para recibir un impacto como lo es la pandemia a nivel educativo. Tan solo vámonos a los datos cuantitativos en México. Cerca de 63, 65 millones de personas, datos del Forbes, nos dicen que son analfabetas tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que ninguno sabe aprovechar, bueno, que la mayoría de las personas, un buen porcentaje de las personas, no sabe aprovechar lo que son las cuestiones de la tecnología. Imagínate, y todavía eso agrégale que la educación estaba ya de por sí dando sus últimas patadas, y con esto, ¿qué crees que ocurra, Roberto, a largo plazo? No, va a tener una tasa de desempleo muy, muy alta, un desconocimiento de los temas en el mundo fáctico demasiado grande, ¿eh? Hablábamos que en agosto del año pasado había un repunte en cuanto a la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su plan de desarrollo, marcaba que 1.4 millones de alumnos en México, tanto de nivel medio superior como en posgrado y nivel superior, pues de alguna manera no tenían la oportunidad de acceder a un medio tecnológico. Y lo veíamos en clases virtuales. No sé si te percataste que al inicio muchos no se conectaban, eran muy pocos los que se encontraban en clases en Zoom, en Google Meet, en el mismo correo para las entregas, se les dificultaba demasiado. Y al menos desde mi perspectiva siempre estuvo muy latente ese punto, siempre me preocupé por el compañero, ¿no? Digo, Claro. sabíamos y estaba claro que no todos tenían esa oportunidad. Ahora imagínate el punto que nos acabas de plantear, amigo. Imagínate, y todavía agrégale que esto fue datos de la CEPAL desde el 2020, por más o menos junio, julio, que cerca de 165 millones de estudiantes iban a padecer por culpa de la pandemia y que lo que ocasiona, como tú lo dijiste, el día de mañana, desempleos, crisis económica y lo peor, que las personas que están sumidas en cero educación tienden el riesgo a irse al crimen organizado. Y no solo lo digo yo, lo dicen investigaciones a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lamentablemente son personas que son más manipulables a nivel social y porque se ven en las necesidades básicas como es la economía. Al no ver empleos, pues ¿qué es lo único que te queda? ¿Robar? Lamentablemente. Y ahora ponte a analizar. Sí, ya tenemos la campaña de quédate en casa con lo de Esteban Moctezuma a nivel de Secretaría de Educación. Pero ¿realmente están aprendiendo los alumnos? ¿Realmente se está viendo ese esfuerzo? ¿O los alumnos están padeciendo crisis psicológicas, emocionales y todavía con programas sociales que no están encaminados para un verdadero aprendizaje? ¿Qué es lo peor del caso? ¿Qué dice Roberto? Por supuesto, es una premisa preocupante porque lo acabas de mencionar, no se tiene una estrategia, no se tiene un sistema, un mecanismo ya consolidado dentro de nuestras instituciones. En el mismo nivel superior lo veíamos, ¿no? Nos costó un mundo poder adaptarnos. El- Apenas el año pasado, pues ni siquiera teníamos conocimiento tal vez de quiénes iban a ser nuestros maestros. Y eso trae como consecuencia precisamente el ver que la educación es la base del sistema económico en México. Y si no se le invierte, y si no hay un financiamiento a la infraestructura, al plantel docente, a las investigaciones, a las aspiraciones e intercambios de los alumnos,
difícilmente vamos a poder progresar. Pero necesitamos en verdad un cambio, una transformación que lamentablemente no existe. Y es por eso que surge más tarde en la misma sociedad lo que se conoce como delincuencia organizada. Y es cuando ya el mismo derecho penal, el mismo Estado de Derecho planea otro tipo de estrategias, pero en sí se debe de abatir a través de la educación. O sea, primero iniciar desde las bases, desde la raíz, y posteriormente vemos qué onda. Pero este le da origen a muchos problemas que hoy en día se viven. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, el gobierno, en vez de estar echándole la culpa a aquellos neoliberales que sí, dejaron mal al país, ahorita debería de estar haciendo las mejores inversiones para pasar un legado extraordinario. ¿Y cómo? En el Internet, en la electricidad, en recursos básicos del siglo XXI, como lo es el agua, la electricidad. Todos esos elementos van a compaginar para que un gobierno sea exitoso o no, y más, su sociedad progrese el día de mañana. ¿Qué es lo que se pretende, el objetivo del Estado? Que haya una estabilidad a corto, mediano y largo plazo en la sociedad. Y qué mejor, inviértele en dinero, invierte en infraestructura como computadoras, ¿qué más? En programas, Intercambios. en programas de aprendizaje para todos aquellos docentes que se les dificultan las tecnologías, porque así también recordemos, del lado de la pedagogía se está perdiendo esa conexión que ha existido en modo presencial, que es el alumno y el maestro tienen una cercanía, un vínculo. ¿Y qué pasa cuando están ahorita en las redes sociales? ¿Qué realmente te garantiza que el alumno está aprendiendo? ¿Qué te Sí, indica que el alumno no se esté pasando las respuestas con otro? Sí, porque suele pasar, suele pasar. También los chamacos son astutos. Pero imagínate, en nivel básico, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, que son fundamentales para que el día de mañana tengas esos elementos básicos en el estudio, se están perdiendo y están causando una deserción escolar que es una tormenta perfecta, no para ahorita, para largo plazo, para que el día de mañana el crimen organizado se eleve, haya un alto índice de delincuencia y lo peor, un alto nivel de ignorancia. claro, por supuesto. Al gobierno, no solamente actualmente, sino vivimos de la historia y lo puede corroborar a través de esos datos, le interesa una sociedad ignorante, no informada, no educada. Entonces, se debe de debatir y se debe de controlar ese tipo de situaciones. Sobre todo porque nosotros, a través de un análisis tal vez técnico, lo hacemos, ¿no? Y qué mejor nos gustaría poder afrontarlo, pero a veces los mismos recursos no nos dan para poder hacerlo. Es triste, O los recursos se desvían a obras innecesarias para una cuestión de una pandemia global, como lo estamos viendo en obras públicas que sí en su momento se veían halagadoras, pero que tras ocurrido elementos naturales o no naturales, tiene que ir cambiando ese plan de desarrollo económico. O sea, sí, por supuesto. Pero aquí es la capacidad de los dirigentes. O sea, está bien que hayas proyectado un plan nacional y que te rijas por los preceptos que la misma ley va estableciendo en nuestra misma sociedad, pero debes de tener esa capacidad, esa habilidad de que si te surge algún imprevisto por fuerza mayor, como lo es la pandemia, puedas, no improvisar, puedas arreglar este tipo de situaciones, puedas modificar ese plan e invertir en verdad en los grupos vulnerables y en los sectores que se requiere. ¿Para qué? Para que no fractures más en donde ya comenzó a existir una grieta. Pero si no exactamente. tienes precisamente la capacidad desde las autoridades, es muy difícil que puedas subsanarlo ya cuando está aplicado en una sociedad, en un ente de gobernados. Totalmente. Y también para los maestros, digo, no todos son iguales, eso sí, porque hay muchos que hacen su batalla, a lo mejor tienen 50, 60 años y no por ende se van a dejar guiar por los programas, no. Hay muchos, la mayoría, sí. Lo que dice el programa, yo lo cumplo.
Lo demás a mí me vale gorro, yo no me voy a cobrar. Ah, porque ahora, con eso de que los maestros son solamente la herramienta de aprendizaje y no lo que es un maestro, bueno, ya se lavan ahora las manos. Pero los que son maestros de vocación y que tienen talento, hasta se desviven. Y a mí me ha tocado verlo, que hasta se desviven, hasta dan sus clases. A lo mejor la plataforma que les imparte la institución donde están laborando es terrible, pero al menos están dando sus clases vía Facebook, vía YouTube. Están mínimamente intentándolo. Y sí, son casos aislados, porque recordemos, en su mayoría, ay, me marca el programa tal número de horas, tal número de, bueno, ¿sabes qué? Pues nada más les dejo un bombardeo de PDFs, hay que se los lean, y es lo que me choca actualmente. Porque ¿qué clase de pedagogía es esa? Está bien que sí, tú como estudiante tienes el deber de investigar por tu propia cuenta y no solamente quedarte con lo que te da el maestro. Pero también al catedrático o al profesor de la escuela se le está dando un salario para que ayude en ese camino del aprendizaje a que el alumno sea mejor. Y no nada más bombardearlo de documentos en línea, plagiados, por cierto, porque luego como también se presta eso, el plagio, tema que se hablará después, pero es eso. O sea, la falta de pedagogía y por lo mismo las instituciones ya venían en decadencia, ahora sí como diría Obrador, por el modelo neoliberal y desde mucho antes del modelo neoliberal ya venía en decadencia México, la educación en México. Pero ¿qué pasa? Todos echan la culpa. Sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno se van echando la culpa. No, es que fue la culpa de Perenganito. Es que es la culpa de tal secretaría. Es la culpa de tal funcionario. Y nadie quiere asumir su parte. Nadie quiere asumir su parte. Desde el simple maestro hasta el alto funcionario. Todos echan la culpa. Sí, claro que Pero sí. no es premisa tampoco universal, porque hay sus excepciones, como en todo. Hay maestros que se parten el lomo por impartir cátedra y así tengan coronavirus y así tengan mil cosas que hacer, se toman la molestia porque hicieron el compromiso con los alumnos y con la institución de impartir clase de calidad, no de cantidad. Cosa que muchos maestros se les ha olvidado. Aquí va más y debemos de relacionarlo con el punto tal vez profesional, también con el punto humanista. Porque como lo mencionabas, muchos maestros, independientemente de que el programa les esté marcando cierto número de asignaturas, cierto número de, no sé, de estrategias para impartir sus clases, tratan de darle otro tipo de respuesta, tratan de impartirla a través de otros medios. Lo vemos hoy en día con nosotros, ¿no? Maestros que se desviven precisamente por su trabajo, que en verdad anhelan en tener un país mejor preparado, profesionistas que independientemente del tema que estamos viviendo y que es muy, muy difícil y complejo, tratan de incentivar a los alumnos a decir, sabes que sí se puede, sí podemos salir adelante y a pesar de estas dificultades, vamos a tomar las riendas y vamos a ver de qué manera pedagógicamente podemos apoyarte, de qué manera podemos contribuir con mi granito de arena y también dejarte una chamba a ti, ¿no? Sí, el maestro va a ser guía y hay maestros que lo hacen excelente, pero también nosotros recae mucho esa responsabilidad. Vamos a empezar a leer, vamos a empezar a ojear, vamos a prepararnos en verdad y, y precisamente esa preparación, ese tipo de acciones por parte de nosotros, por parte de los maestros, por parte de las autoridades, en algún momento tiene que rendir frutos, en algún momento tiene que verse una transformación, tiene que verse un cambio positivo. Ahora, si lo haces a la inversa, que también hay casos pésimos en los que simplemente, como lo mencionabas, te dejan un PDF y ya, ahí aprende a como veas, cualquier duda, ¿sabes qué? Al final del semestre ten tu 10, no me importa, quedas igual independientemente de la calificación. Entonces, si lo haces durante ese modelo o a través de ese modelo, va a ser muy difícil que en un futuro se pueda revertir este tipo de situaciones. Y ahorita lo vemos con la pandemia, pero ¿qué te asegura que más adelante no venga otro tipo de enfermedades, otro tipo de pandemias y volvamos a padecer lo mismo si no estamos preparados, si no estamos capacitados, adiestrados en este tipo de problemas? Exactamente. Exactamente. Por ende,
Hay responsabilidad tanto social como del Estado, de ambas partes, para salir adelante. No hay de otra, Roberto. Imagínate, sí, echarle la culpa al Estado de todo. O sea, momento. Tú también como docente o como alumno te correspondes. Ah, bueno, a lo mejor el maestro no me está dando tal, pues a empezar a investigar mediante otros recursos, los que tenemos la posibilidad, lamentablemente, porque ese es otro tema más, lo que es la desigualdad a nivel educativo, que nosotros, gracias a Dios, tenemos el privilegio de tener internet y de tener electricidad, pero vete a regiones del sur del país, que hay pobreza cañoncísima, y pregúntales cuántos números de deserción no hay en esos estados. Lamentablemente. Y ahí es Muy, muy culpa triste. de las administraciones pasadas y de la presente por no hacer, ya sabían que existía el problema y no hicieron nada al respecto. Y es También, que la fórmula aplica en general, en no general. simplemente en el tema educativo, en el tema de la salud, en el tema laboral, sino que es una fórmula general, pero depende mucho de nosotros. Lo comentábamos desde el inicio, en el primer video, depende mucho de estar conscientes nosotros como ciudadanos. ¿Cuáles son mis derechos políticos? Entonces voy a ejercerlos correctamente, pero a través de un análisis concreto, Políticos, derechos políticos, sociales y demás, culturales culturales, económicos y y demás, jurídicos. Sí, y sí. muchos más que corresponden y que lamentablemente el Estado se ha encargado de que permanezcamos ignorantes y no conozcamos esos derechos. Sí, por supuesto. Es un tema que teníamos que abordar. Y Así, digo, ya más adelante vendrá el tema de seguridad pública, del tema de plagio, precisamente por la situación en la que atravesamos, que hoy en día todos los alumnos desde primaria, secundaria, ya prefieren sacar todo de internet, copio y pego, y eso es mi educación para mí hoy en día. Y en realidad, aunque no estés aprendiendo nada, las autoridades dicen, ¿sabes qué? Sí lo está haciendo. Ajá, ¿y ahora cómo me lo vas a comprobar? ¿A través de qué medios? ¿a través de qué programas vas a tratar de reducir eso? Sí, sí, ¿Mediante sí. qué políticas vas a tratar tú de reducir esos problemas que están surgiendo y que van a dejar un legado a futuro? Y no sabemos las consecuencias. Hasta el momento no se sabe qué consecuencias va a llevar la pandemia y qué va a conllevar el abandono a las escuelas, que ya ni digas, ¿eh? Son datos, millones de estudiantes en México están abandonando las escuelas. Y no tanto porque no quieran seguir estudiando, sino porque las mismas condiciones económicas no les permiten seguirlo. Claro, las condiciones económicas no solamente para una familia, sino hablamos de millones de núcleos familiares que están padeciendo este problema. Y también debemos de resaltar que hoy en día los mismos estudiantes, bueno, actualmente por la pandemia no, pero en clases presenciales padecían mucho el tema de la inseguridad. Totalmente, Desde ahí, o sea, no tienes un plan estratégico de educación, mucho menos de seguridad, están expuestos a todo tipo de problemas. totalmente. Entonces, lo dejamos en suspenso el tema, lo dejamos en, Así ¿sabes es. qué? Y si Sí, les sí, gustó a ustedes, internautas, lo que acaban de escuchar, no se olviden de darle un like, de suscribirse al programa, de activar la campanita, de comentar qué les gustaría escuchar, porque esto está todavía latente este tema, ¿eh? No hemos acabado aún. Vamos a continuar mediante otras directrices, pero vamos a continuar. Roberto, sí, los invitamos a que se unan a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube, porque vamos a seguir abordando temas de su interés, porque recuerden que esta, al final de cuentas, es su plataforma, es su canal, y trataremos de sacar a flote sus necesidades, sobre todo que se haga una transformación, de alguna u otra manera, amigo. o concientización, mínimamente concientizar a la audiencia. Pero ahí Por le supuesto. dejamos, amigo. ¿Qué te parece? Sí, hay que pararle por el momento y los esperamos para el día domingo con nuestro amigo Joshua. Sale amigos, cuídense mucho, hasta pronto.